Buenos días, estimados alumnos del programa de Derecho Societario de SUNAR. Me referiré brevemente en estos minutos a algunos puntos relativos a los conflictos de intereses y los aumentos y reducción de capital en las sociedades mercantiles. Entonces, los conflictos de interés tienen muchas aproximaciones porque es un tema sumamente complejo. Pueden haber conflictos de interés entre socios de una misma sociedad, pueden haber conflictos de interés entre los socios de la sociedad y algunos terceros que se vinculan con ella, pueden haber conflictos de interés entre digamos, la comunidad en donde funciona esa sociedad mercantil y los propios socios. Incluso en algún momento de la historia del derecho societario se ha interpretado que pueden haber conflictos de interés entre la sociedad y los propios socios, incluso porque se ha llegado a sostener en algún momento que la sociedad es detentadora de un interés propio. Básicamente el enfoque que voy a tratar aquí es un enfoque, por así decirlo, muy actual, debido a que los conflictos de interés son, por así decirlo, uno de los temas más recurrentes en la literatura de derecho societario en los últimos 25 años, que están, digamos, enfocados en distintos aspectos que tienen que ver con una corriente compleja y una corriente muy actual, que es el gobierno corporativo de las grandes sociedades. Recientemente, en el mes de noviembre, se ha publicado un código de buenas prácticas de buen gobierno que se pretende aplicar para las sociedades peruanas. Es verdad que se centra básicamente en las sociedades cotizadas, pero en fin, da muestra del interés que hay, que ya es una versión reformada de uno que fue aprobado hace 10 años, del interés que hay por regular y por, de alguna manera, conciliar los distintos intereses que hay en las grandes sociedades debido a la importancia económica que éstas tienen. Entonces, el enfoque, vuelvo a insistir, que yo he venido dando durante todas estas charlas, específicamente en este curso que se ha dado a los registradores de SUNAR, es el con los conflictos de interés entre los socios y la manera de cómo conciliarlos. Los conflictos de interés también pueden ocurrir básicamente entre los socios y la administración, pues es un tema que vamos a tratar aparte. En primer lugar, los conflictos de interés entre los socios es una realidad que no puede negarse. En la medida que la sociedad se hace más compleja, que se pasa, por ejemplo, de una sociedad colectiva, una sociedad responsabilidad limitada, o una sociedad anónima, en situaciones incluso un poco más estructuralmente más complejas, como puede ser la sociedad anónima abierta, van a haber siempre conflictos de interés. Va a haber, y esto es una cuestión que es difícil de explicar, pero es evidente, un grupo de control frente a accionistas que se denominan minoría o minoritarios, que se dice en algunos puntos tienen un interés contrapuesto al interés del bloque de control. Entonces, a pesar de que han habido muchos intentos legislativos y paralegislativos, incluso la propia ley de sociedades anónimas, perdón, la propia ley de sociedades peruana es una muestra de ello, los conflictos de interés suelen de alguna manera generar determinadas patologías en el funcionamiento de las sociedades. Estas patologías vienen derivadas muchas veces por un abuso por parte de los grupos de control que pueden perjudicar los intereses de esos accionistas minoritarios. Eso de alguna manera se ha conciliado a través de un concepto que es bastante conocido dentro del derecho de sociedades, que se llama el interés social. El interés social, y esto está establecido así en la Ley General de Sociedades, es el interés de todos los socios, es el interés que aparece en ese acuerdo primigenio, en ese acuerdo que da origen a la sociedad, que es el pacto social. Entonces, se puede ver cómo las causales, por ejemplo, de impugnación de acuerdos de junta, se basan, muchas de ellas, en la afectación a un interés social. Cuando la ley quiere hacer referencia a este interés social, no está haciendo referencia a un interés gaseoso, a un interés de la sociedad, sino está haciendo referencia a ese punto en donde todas las voluntades de los fundadores de la sociedad, de los sujetos que pactaron ese contrato que da origen a la sociedad, se pusieron de acuerdo. Entonces, en la medida de que haya un acuerdo posterior que atente contra ese interés social, ese acuerdo será impugnado. Evidentemente hay otras causales de impugnar esos acuerdos sociales que pueden ser, ¿no?, la transgresión de normas de orden público, normas imperativas, incluso las normas que están contenidas en el propio estatuto. En fin, vuelvo a insistir, posiblemente el enfoque más panorámico y más, por así decirlo, más útil al momento de centrarse en el estudio de los conflictos de interés es saber que en una sociedad normalmente los conflictos de interés ocurren entre los socios o son conflictos de intereses que ocurren entre los socios y la administración de la sociedad. Entonces, lo que se ha dado preferencia en los últimos años es a enfocar este asunto en esas dos vertientes.
Los conflictos de interés entre los socios, lamentablemente, muchas veces se decantan a favor de situaciones que aparentemente podrían ser injustas debido a que las sociedades de capital es el capital el que manda y no las personas. Y digo lamentablemente porque se suele juguetear con esos límites entre lo que es permitido y lo que no está permitido. En todo caso, pocas dudas caben en las sociedades de capital, en la sociedad de responsabilidad limitada o en la sociedad anónima en todas sus modalidades, de que el socio que tiene más representación en el capital o los socios que representan más capital siempre terminarán imponiendo su parecer frente a la minoría. Más complejo se presenta en cambio el fenómeno de conflictos de intereses que pueden ocurrir entre la propiedad de la empresa y la administración de la misma. Desde hace ya más de 50 años se ha visto, especialmente en el derecho anglosajón y específicamente en el derecho norteamericano, cómo las grandes sociedades con grupos de accionistas muy dispersos o con un accionariado atomizado han dejado en manos de la sociedad, del gobierno de la sociedad, a los gerentes o los miembros del directorio. Esto ha generado una serie de resultados no deseados a lo largo de estos 50 años que han sido estudiados por corrientes doctrinales que se conocen como corporate governance o gobierno corporativo, que propugna básicamente una vuelta a redescubrir cuál es el sentido que tienen las sociedades y cuál es el papel que tienen los propietarios de las mismas, que en nuestro país generalmente están representados por la Junta de Accionistas. Pues el régimen de responsabilidad de los administradores en el Perú se sustenta, aunque no lo diga la ley, en muchos de esos principios. En la medida que la propiedad de la sociedad se ha ido desvinculando de la vida diaria de las sociedades, la administración ha ido cada vez más teniendo un protagonismo de algo que paradójicamente no les pertenece. Me explico. Los dueños de la sociedad están representados en un órgano que es la Junta, que se reúne ocasionalmente, ¿no? Muchas de ellas, sobre todo en las grandes sociedades, suelen reunirse una vez al año. En cambio, es la alta dirección, los administradores de la sociedad, los que día a día están en contacto con esa realidad de la empresa. Pues esa realidad de la empresa demanda que se tomen decisiones rápidas y muchas veces decisiones que no han sido debidamente informados a las personas que son los dueños de esa empresa. Los dueños de esa empresa, muchos de ellos, porque son simplemente inversionistas o porque existe un desinterés en los asuntos propios de la sociedad debido a que no se forma parte de ese grupo de control. Pues ese gobierno por parte de los administradores no propietarios ha generado una distorsión de intereses entre los propietarios, vuelvo a insistir, y la administración, lo cual se ha ido de alguna manera tratando de eliminar a través de la incorporación en la ley de sociedades de determinados principios que, vuelvo a insistir, lo que promueven es una vuelta hacia la figura del propietario, es decir, cuál es el interés de la sociedad y para qué está esa sociedad allí, para qué está esa administración. Porque muchos de los escándalos en el mundo, en la época contemporánea, que han ocurrido con empresas importantes, debido, por ejemplo, a fraudes, debido a mal uso de los fondos de la sociedad, y a una serie de cuestiones incluso que han llegado a afectar a la comunidad, se producen de espaldas a los inversionistas o de espaldas incluso a los propios dueños de la empresa, que son los accionistas. Entonces, estos conflictos de interés necesitan, en primer lugar, unas reglas claras de responsabilidad, y es así hacia dónde han ido las leyes societarias modernas. Si uno mira la Ley General de Sociedades, verá de que la ley es muy precisa al determinar que los administradores, llámese directorio, gerentes digamos, gerente general y otro tipo de gerentes, digamos, de menor rango, respondan frente a los socios por una responsabilidad que es civil, una responsabilidad que es penal, y no solamente frente a los socios, sino también a un interés social. La Ley General de Sociedades establece 3 mecanismos a través de los cuales se puede, de alguna manera, encauzar esas pretensiones de responsabilidad, esa pretensión individual. Esa pretensión individual puede afectar un interés de un grupo de socios, puede afectar el interés de un socio o puede afectar el interés de la sociedad o incluso puede afectar los intereses de terceros. Entonces, esas pretensiones de responsabilidad dejan en evidencia
de que lo que ocurre en este ámbito societario es que se quiere poner en hombros de la administración un grupo de responsabilidades o una serie de responsabilidades, de tal forma de que ellos en cada momento tengan claro que el interés que gestionan no es un interés netamente particular, sino es un interés de los socios, de los dueños de esa sociedad, y que ese interés hay que buscarlo en el pacto y en el estatuto de la misma. Además de eso, se regula una serie de deberes de transparencia y comunicación. Entonces, el derecho moderno de sociedades está orientado básicamente a hacer más transparente la administración de las empresas, debido precisamente a que se busca mantener siempre informado al dueño de la misma, que generalmente está alejado de los asuntos de sociedad. Entonces, se le busca proporcionar información a través de una convocatoria anticipada, o sea, convocada con debida anticipación de junta, poniendo siempre en sus manos una serie de información relevante que puede ser importante para el desarrollo de la sociedad, como puede ser el nombramiento de determinados gerentes, balances, determinadas decisiones en las cuales el grupo económico está vinculado. Entonces, los problemas en el derecho moderno de sociedades son conflictos de intereses que ocurren entre los propietarios y los administradores de esa sociedad. Y las normas, están dispersas a lo largo de la Ley General de Sociedades, buscan enfocar precisamente eso, brindar una mayor capacidad de información por parte de las empresas, una información que no solamente se limita a informar a los socios o a los dueños, sino que también trasciende no solo al mercado, sino también a los eventuales inversionistas que quieran en el futuro, por ejemplo, adquirir acciones de esa sociedad. El derecho de sociedades, vuelvo a insistir, está básicamente centrado en esa dicotomía entre el poder de la propiedad y el poder de la administración. Y es una lucha que, aunque ha sido claramente explicada desde el punto de vista académico, incluso está así explicada en las leyes, en la vida práctica no es tan fácil de llevar. Debido precisamente a que básicamente las sociedades, y más en el Perú, funcionan con un estatuto que está inscrito en registros públicos, la mayoría de las decisiones que se toman ahí son fuera de la sede registral. Muchas veces puede llegar a ocurrir que se trate de inscribir un acuerdo, por ejemplo, que ha sido promovido por la propia administración y que podría lesionar el interés de un grupo minoritario. Ese acuerdo primero habrá que ponerlo en relación al estatuto, y dentro del estatuto tratar de averiguar cuál es la voluntad de los sujetos que constituyeron, que conformaron parte de ese pacto social, para saber si atenta o no contra el pacto social, si finalmente no tiene ningún problema para ser inscrito. El resto de asuntos se han movido luego en una órbita que es un poco llamativa, porque los códigos de buen gobierno, las prácticas de buen gobierno corporativo, se desarrollan en un ámbito que es distinto al ámbito legislativo. Esos códigos que sugieren unas determinadas prácticas de buen gobierno no se aprueban mediante ninguna resolución directoral, un decreto supremo, un reglamento, un decreto de urgencia, un decreto legislativo o una ley, sino que se acuerdan a través de documentos que sugieren que sea la propia empresa la que acoja voluntariamente esos principios de buen gobierno corporativo, y eso es precisamente la tendencia en las sociedades modernas. Tender hacia una transparencia en la administración, tender hacia una comunicación efectiva de lo que ocurre dentro de las sociedades, y sobre todo a gestionar la empresa teniendo en cuenta que el que prima es el interés del dueño de la misma, es el interés del sujeto que se corrió el riesgo, del sujeto que aportó dinero y que finalmente decidirá si esa empresa es viable o no es viable, o sigue funcionando o deja de funcionar. Entonces, ese es un primer grupo referido a lo que se conoce como conflictos de interés. Luego existen conflictos de interés particulares que, en el caso de las sociedades, digamos, ofrecen una gama casi infinita de posibilidades. Un conflicto de interés se puede explicar de una manera muy sencilla. Un conflicto de interés entre los socios es simplemente una diferencia entre el parecer de lo que se quiere decidir en la Junta. No todos esos conflictos de interés son relevantes desde el punto de vista jurídico. Si alguien, por ejemplo, la mayoría quiere incursionar en un nuevo rubro de negocios y la minoría o el grupo minoritario no considera que eso sea necesario, y estamos en el caso de una sociedad de capitales, difícilmente se podrá impugnar ese acuerdo, salvo que se trate efectivamente de un acuerdo que o atenta contra una norma imperativa, o un acuerdo que está lesionando alguna de las previsiones o de las regulaciones que están contenidas en el estatuto o en el pacto social.
Es verdad que luego existen tipos de acuerdos que, como decía antes, se mueven en esa frontera entre lo que está permitido y lo que no está permitido. En ese caso, habría que estar siempre, ¿no?, observando cuál es el contenido de ese pacto social, cuál es el contenido de esos estatutos y cuál es el contenido de la ley para poder determinar, por ejemplo, si ese acuerdo es un acuerdo que puede ser inscrito en registros o un acuerdo que no puede ser inscrito en registros públicos, ¿no? Sobre todo aquellos que modifican los estatutos y que se enlazan con el siguiente tema, que es el tema de aumento y reducción de capital. Como todos saben, las sociedades necesitan, sobre todo si son sociedades mercantiles, además del pacto, del contrato que les da origen, nacer con un determinado patrimonio. Esa es la razón por la cual las leyes muchas veces presuponen que la conformación de un fondo común. Ese fondo común se constituye con las primeras aportaciones que realizan los socios fundadores. Y luego se entiende que incluso las transferencias o los aumentos de capital implican también un aporte a esa conformación del fondo común. Porque se entiende que la sociedad, así como tiene una personalidad propia, tiene, por así decirlo, una vida, entre comillas, propia, distinta de los socios, tiene también un patrimonio que es distinto. Ese patrimonio está conformado por una serie de cuentas. En un primer momento es totalmente igual al capital. En esa primera fotografía, capital y patrimonio se identifican porque es, digamos, lo primero que ocurre a nivel de temas contables y de balances en la sociedad. Sin embargo, mientras la sociedad va funcionando, mientras la sociedad va desarrollando ese objeto social, esa cuenta capital comienza a formar parte de un conjunto de cuentas mucho más complejas y pueden darse distintas situaciones. La ley permite de que los socios puedan acordar que se aumente el capital, y ese aumento de capital puede ocurrir por distintas vías. Puede tratarse de un aumento de capital por nuevos aportes, que puede ser en dinero, puede ser en especie, o puede tratarse de un capital por ejemplo, aumento del valor nominal de las acciones, que evidentemente llevan un nuevo aporte, una capitalización de obligaciones, es decir, puede deberse a una serie de cosas, la capitalización de reservas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que si se trata de un aumento de capital o se trata de una reducción de capital, eso va a modificar el estatuto. Y todo aquello que involucre una modificación del estatuto, según el artículo 5 de la Ley General de Sociedades, tiene necesariamente que inscribirse en registros. Ahora, como yo suelo enfocar estos temas, siempre digo de que los aumentos de capital generan un orden de problemas relativos a un grupo determinado de sujetos, y las reducciones de capital generan un orden de problemas en un grupo distinto de sujetos. Los aumentos de capital implican, o pueden generar, porque esto no siempre es así, problemas dentro de los accionistas. ¿Por qué? Porque los aumentos de capital generalmente implican alteración de la proporción de las participaciones o alteración en la tenencia de las acciones dentro de las sociedades. En cambio, la reducción de capital generalmente implica una afectación a otro grupo de sujetos que se relacionan con la sociedad, que son los acreedores. Entonces, en lo que se refiere a aumento de capital, la ley presupone eso y se centra en regular los posibles conflictos que pudiesen haber entre sujetos que son ya parte de la sociedad, es decir, los socios. Un aumento de capital siempre se basa en la lógica siguiente: el aumento de capital debe permitir que todos los socios aumenten su participación en el capital en la misma proporción de la que ya están participando. Es por eso que la suscripción de las nuevas acciones, en el caso de las sociedades, se hace a través de rondas, para dar a todos la posibilidad de suscribir las acciones, ¿no?, de manera proporcional al porcentaje que ya tenían antes, de tal forma que lo ideal sería que al finalizado el proceso de aumento de capital, todos los accionistas tengan el mismo número de acciones que tenían al momento de que se inició este proceso. En cambio, la reducción de capital plantea problemas distintos. La reducción de capital, en principio, porque la ley admite también salidas distintas, implica que todos los sujetos, o sea, todos los accionistas, van a haber reducido su capital en la misma proporción. De tal manera que si antes el capital era 5 y ahora pasa a ser 3, los accionistas de esa sociedad no verán alteradas las proporciones en las cuales participaban, por ejemplo, en las votaciones en junta. Sin embargo, una reducción de capital implica la afectación de un grupo de intereses de otro colectivo, que son los acreedores. ¿Por qué? Porque si uno lee entre líneas cuál es la intención que se tuvo al regular el capital en la Ley General de Sociedades, siempre se tiene el capital como una cifra inamovible, y es que es verdad, es una cifra histórica. El capital no varía, salvo que lo decida así la Junta.
y que está allí precisamente para garantizar las obligaciones que la sociedad contrae con sus acreedores. Una reducción del capital implica necesariamente que esa garantía que la sociedad brinda a sus acreedores se vaya afectando. Entonces, en el primer orden de cosas, el aumento de capital plantea problemas respecto a cómo va a quedar esa nueva configuración de los porcentajes en la Junta. En cambio, en otro orden de ideas, en el segundo supuesto, una reducción de capital implica la posible afectación de derechos de terceros que se relacionan con la sociedad, especialmente acreedores. Y también otros grupos de interés, como pueden ser consumidores, como pueden ser trabajadores, generalmente todos aquellos sujetos que se relacionan con la sociedad y que podrían eventualmente tener un crédito contra ella. Entonces, para proceder al aumento de reducción de capital se tienen que reunir los quórums establecidos en la ley, artículo 126, artículo 127, y votarse de acuerdo a las reglas de la mayoría que están establecidos también en esos mismos artículos. Y además tiene que inscribirse en registros ese aumento o esa reducción de capital. Es importante tener en cuenta que en el caso del aumento de capital existe por así decirlo, un tema con una entidad propia que es precisamente el derecho de suscripción preferente, el cual puede ser incorporado en un título de valor que se llama certificado de suscripción preferente. También es importante tener en cuenta de que una de las formas en que se puede producir este aumento de capital es en la conversión de obligaciones en acciones, y que está regulado en la parte de la emisión de obligaciones. Una sociedad puede emitir obligaciones a través de vehículos determinados como títulos de valores, que pueden ser bonos o papeles comerciales, dependiendo si se trata de instrumentos a largo o corto plazo, los cuales en la escritura pública de emisión pueden tener una cláusula en donde se haga referencia a que el tenedor de esos títulos de valores en determinado momento podrá solicitar a la sociedad la conversión de esos valores representativos de deuda en acciones. Luego también hay que tener en cuenta el tema de las opciones. Las opciones también alteran en cierta forma la visión cómo se lleva a cabo el proceso de suscripción preferente. Mencionaba antes el caso de las obligaciones. En el caso de las obligaciones, aparentemente, ¿no?, crearía una excepción al ejercicio del derecho de suscripción preferente, pero no hay que olvidar de que cuando la sociedad emite obligaciones, se da la opción a que los accionistas sean los que puedan suscribir esas obligaciones, puedan aportar ese dinero, para evitar de que la sociedad efectivamente emita acciones que puedan ser luego convertidas en acciones. Perdón, emita obligaciones que puedan ser convertidas en acciones. Luego hay otra excepción importante, bueno, excepción entre comillas, que es el artículo 103, que habla del derecho de opción, que efectivamente es un derecho que tiene un determinado accionista de suscribir determinadas acciones, ¿no?, preferentemente sobre otros. En ese caso se entiende que ha existido un derecho de suscripción preferente, pero que en el momento en que se votó otorgar esas opciones, pues se ha renunciado. La ley es clara cuando habla, ya en el caso de la reducción de capital, de determinadas formalidades que hay que cumplir. El artículo 217 dice: el acuerdo de reducción de capital debe expresar la cifra en que se reduce el capital, la forma como se realiza, los recursos con cargo a los cuales se efectúa y el procedimiento del cual se lleva a cabo. No hay que olvidar que en el caso de la reducción de capital hay supuestos en los cuales la ley obliga a que ésta se realice. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, el artículo 407, una pérdida de los 2/3 y no se ha recompuesto el capital, la sociedad entra en una causal de disolución. Pero luego también está establecido de que si una sociedad pierde más de los 2/5 del capital social y no se recupera en un año calendario, tiene también que obligar a reducir el capital, tiene que obligatoriamente reducir su capital para compensar esa pérdida. Serán los socios los que asuman la pérdida, ¿no? Entonces el dinero pasará de la cuenta capital, de la cuenta capital, que en el fondo ellos son, entre comillas, acreedores, a la cuenta de pérdidas para mitigar esa proporción. Y existe sobre todo, y esto es tal vez uno de los puntos más resaltantes en la reducción de capital, un derecho de oposición por parte de los acreedores que está regulado en el artículo 219, ¿no? Dice: el acreedor de la sociedad, aun cuando su crédito esté sujeto a condición o a plazo, tiene derecho a oponerse a la ejecución del acuerdo de reducción. Tiene derecho a oponerse a la ejecución del acuerdo, no al acuerdo en sí, porque un acreedor no puede impugnar una decisión que en principio puede ser tomada de manera libre y voluntaria por parte de los socios, de los dueños de la sociedad. Entonces, el acreedor lo que básicamente le va a pedir al juez es de que no se ejecute ese acuerdo hasta que su crédito esté debidamente garantizado o se haya pagado.
Entonces, esa es un poco la dinámica en la cual hay que enfocar este asunto. La reducción de capital, en la medida que pueda afectar derechos de los acreedores, implica también el reconocimiento por parte de la ley de una serie de garantías, en este caso un derecho de oposición a la ejecución del acuerdo, para que la sociedad de alguna manera satisfaga ese crédito o lo garantice, o sea, no se vea afectado con esa reducción y este acuerdo de reducción de capital se pueda ejecutar. Esto tiene sentido en la medida de que cuando se contrajo esa obligación, el capital de la sociedad era un capital determinado. Al momento de que esa obligación se va a convertir en exigible, ese capital ya no es el mismo, sino que es menor. Al ser menor, pone en riesgo efectivamente la posibilidad de cobro. No es el mismo caso del aumento de capital, en donde siempre el aumento de capital va a favorecer a los acreedores y a terceros que se relacionan con la sociedad. Entonces, el artículo 220, para concluir esta parte, habla de la reducción de capital que tendrá carácter obligatorio y dice cuando las pérdidas hayan disminuido el capital en más de un 50% y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado. Entonces, lo que dice la ley es de que las pérdidas han afectado el capital por más del 50% durante un periodo económico, durante un año contable y no se ha revertido esa situación, es decir, la Junta no ha aprobado, o el directorio, si es que tiene las facultades delegadas, no ha acordado debidamente un aumento de capital o ha tomado las medidas necesarias que permitan recomponer ese capital afectado. Entonces, en ese caso, necesariamente tiene que reducirse el capital y se tendrá que reducir para compensar esa diferencia que existe, ¿no?, del 50%. Entonces, esa compensación se puede hacer con cargo a las reservas legales o de libre disposición o cuando se realicen aportes o accionistas asuman la pérdida. Si no ocurre ninguna de esas circunstancias, entonces necesariamente tiene que reducirse el capital porque es un supuesto de reducción obligatoria que está establecido en el artículo 220 y también existe un supuesto de reducción obligatoria que está establecido, bueno, no es un supuesto de reducción obligatoria digamos, de manera específica, sino que de manera indirecta, que está regulado en el artículo 407, pero que se refiere específicamente a las causales de disolución. Entonces, con esto termino este pequeño resumen, esta pequeña introducción, este tratamiento de los temas referidos a conflicto de intereses y modificación de estatutos, aumento y reducción de capital. Gracias.